Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les hablo así porque en el horario que ustedes quieran ver este video, que me daría mucho gusto saber que lo están viendo nuestros hermanos del instituto, hermanos y hermanas. Me da mucho gusto saludarlos a la distancia y enviarles un fuertísimo abrazo para que en esta fecha tan importante para la Iglesia Católica, pues la festejamos hoy muy precariamente, dada la situación de esta pandemia. Pero lo hacemos con mucho cariño, compartiendo estos textos de las Sagradas Escrituras, para que ustedes vayan entendiendo qué es la palabra de Dios. Y hoy, en este tema que a mí me tocó dar, de San Esteban, el protomártir de la Iglesia Católica. Protomártir quiere decir primer de los mártires de todos. Pero vamos a entrar ya en el tema, pero antes que nada, el saludo desde luego era preciso. Yo soy miembro también del Instituto Fe, Comunidad y Vida, en el cual mi esposa y yo hemos estado ya algunos años evangelizándonos. Pues queremos transmitir esa palabra, que es la misión que Dios ya nos ha encomendado para todos ustedes y para todos los hogares que también visitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea para todos ustedes, el amor filial de la Santísima Trinidad. Señor, derrama en nuestras almas tu divina gracia, ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, y por los méritos de su pasión y cruz, concédenos llegar a la gloria de su resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos a entrar ya en el tema sobre este mártir que está aquí en las Sagradas Escrituras precisamente. Por algo, Dios quiso que este ser humano configurara en estas Escrituras que son tan sagradas para todos nosotros, los católicos creyentes. Pues el San Esteban fue pronunciado diácono en ese tiempo en donde ya los apóstoles, trabajando en su misión que les fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo, pues era tanta su tarea de seguir predicando su palabra de nuestro Señor Jesucristo y estar misionando, que surge un reclamo de las viudas y de los huérfanos que vivían en esas regiones, y pues les reclaman a los apóstoles. Y bueno, vamos a entrar también ya en la materia de un texto que amorosamente y cariñosamente pues se los voy a compartir, un texto que bueno, desde luego que la fuente fue Catolinet, una fuente muy reconocida, y de ahí salió este tema. Esteban fue un hombre extraordinario, lleno de fe y del Espíritu Santo, amado y estimado por todos los miembros de la comunidad cristiana. Su predicación tuvo gran aceptación y las conversiones se multiplicaban. La gente acudía a oírlo y dejaba la sinagoga y se añadía al grupo de los que creían en Jesús. Esteban, cuyo nombre significa coronado, es conocido como el protomártir, al ser el primer hombre que derramó su sangre por su fe en Jesucristo. Llegó a ser uno de los hombres en los que más se pudieron apoyar los apóstoles para difundir su mensaje. Según podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, la aparición de Esteban y de los otros diáconos en la vida pública de Jerusalén llegó cuando viudas y pobres que no eran israelitas se quejaron porque la ayuda era destinada a los propios israelitas antes que a los extranjeros. En ese momento, los apóstoles argumentaron
que ellos no podían hacer frente a esta clase de conflictos, porque estarían dejando de lado su misión de difundir el mensaje divino. Por ello, dieron la oportunidad de elegir a 7 hombres justos y que se encargaran de repartir las ayudas entre los pobres. Los mismos ciudadanos eligieron a los 7 hombres justos, entre los que se encontraban Esteban. Estos hombres fueron presentados a los apóstoles y ordenados diáconos. La labor de Esteban empezó a hacerse patente cuando los judíos venidos de otros países entablaban conversación con él. No pudiendo resistir la sabiduría que salía de sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, los que la sinagoga de los libertos se llenaron y se los llevaron delante del Sanedrín, presentando testigos falsos y acusándolo de afirmar que Jesucristo iba a destruir el templo y poner fin a las leyes de Moisés. Esteban pronunció un discurso ante los miembros del Sanedrín en el que fue repasando la historia del pueblo de Israel, escuchándoles y echándoles en cara a los judíos su eterna oposición a los profetas y enviados de Dios, llegando incluso a matar al más importante de todos ellos, el Redentor Jesucristo. Oyendo esto, los miembros del Sanedrín se enfurecieron. Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, exclamando: «Estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios». En este momento, los que le escuchaban se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo sacaron entre gritos y empujones. Fuera allá de las murallas, los verdugos, tras quitarles sus mantos y dárselos a un joven llamado Saulo, se disponen a lanzar piedras contra el cuerpo del primer mártir cristiano. Mientras lo apedreaban, Esteban invocó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y arrodillado gritó con voz potente: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado», y dicho esto, se durmió en el Señor. Algo tiene que ver mucho el apóstol Pablo, que en aquel momento se llamaba Saulo de Tarso. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y que realmente el sacrificio, la oración y la sangre de Esteban pues sirvieron posteriormente para la conversión de Saulo, que hoy lo conocemos como San Pablo de los gentiles. Y realmente el discurso que menciona San Esteban lo podrán encontrar ahí en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hechos de los Apóstoles, también escrito por San Lucas. Él también hace este libro, lo escribe obviamente, desde luego, enviado por el Espíritu Santo. Todas estas escrituras que encontramos en las Sagradas Escrituras pues son mandadas y ordenadas por Dios Padre, escogiendo a escritores sagrados, y Lucas pues desde luego, después de su evangelio, se evoca a hacer este libro. San Esteban, su muerte, ¿qué tiene que ver en estos tiempos y en estos momentos del nacimiento de nuestro Señor Jesús? Pues nos evocará que también, como Jesucristo, después de su vida pública, también es sacrificado, se sacrifica Él, entrega su espíritu, su oración de Jesús en la cruz. San Esteban, que hace esta misma oración, se asemeja mucho, porque también como Jesús entrega su espíritu al Padre, ahora Esteban entrega su espíritu a Jesús, y desde luego le pide ahora que no le tenga en cuenta
estos pecados que estaban haciendo en contra de él y en contra del propio Jesús, porque cuando cometemos pecado, pues la ofensa que se le hace directamente, pues es a Jesús. Pues hay mucho también que decir de San Esteban. San Esteban en su predicación también hacía milagros, y que lo encontrarán en el texto, en los capítulos 6, 7 y una partecita del capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Se habla que él también, sus predicaciones cambiaban a toda la gente que escuchaba sus conversaciones, su anuncio de nuestro Señor Jesucristo, y que para eso fue enviado. Hablamos también que la palabra diácono significa servicio. Y desde luego también San Esteban fue ungido por los apóstoles, como nosotros lo vemos en la actualidad, que tanto los diáconos como sacerdotes que son ordenados, se les impone la mano para que ya queden consagrados al servicio de Dios. Queridos hermanos, pues esto es lo que yo quise investigar, compartírselos, muy gustosos, y que concluiremos este tema con una oración también que se le ha hecho a San Esteban, y concluir este tema con esta hermosa oración. Dichoso tú, Esteban, que proclamar tu amor a Cristo en la tierra, te fuiste a acompañarlo a Él en el cielo. Haz que seamos muchísimos los que con nuestras palabras y buenas obras y seguidores de Jesús en esta vida, y seamos sus compañeros en el gozo eterno del paraíso. Amén. Queridos hermanos, pues con esto concluyo este tema hermoso de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia Católica. Que su sangre siga siendo derramada sobre aquellos hombres que han estado consagrados ya a Dios mismo, y que siga haciendo las conversiones que tanto necesitamos en esta vida y en estos tiempos. Me despido de ustedes. Mi nombre es Abel Villagómez, un servidor de ustedes y servidor de Dios primeramente, y seguiremos nuestra misión caminando de la mano de Jesús y de María. Hasta luego.